Hola, soy el padre Martin C. Priscilla, sacerdote diocesano de la diócesis de Butuan. Desde hace 18 años he sido bendecido con la oportunidad de servir a la iglesia a través del sagrado llamado del sacerdocio, un camino profundamente arraigado en la evangelización y la educación católica, más allá de ser sacerdote, director, scholar, veo mi ministerio como una misión de vida, formar mentes, tocar corazones y guiar almas hacia Dios. En mi vida espiritual sostengo firmemente que mi identidad fundamental es mi destino último, pues quien soy es hacia donde Dios me llama a ir. En mi trabajo y vida comunitaria, veo mi vocación como mi humilde fiat, mese en respuesta a las necesidades de la comunidad que me ha sido confiada. Incluso en los momentos de descanso, creo que el ocio también es una gracia. Un tiempo para hacer una pausa, tener un sábado con la creación, para renovarse en la presencia de Dios y en la belleza de sus obras. Todo lo que hago lo ofrezco al Señor, haciendo eco de las palabras, nel nisi te Domine, nada sino tú, oh Señor. Amén.